Hola, ya les voy a hablar de la termometría. La termometría es la parte de la termología que se encarga del estudio de la temperatura y de sus escalas de medición. A esto viene la propiedad termométrica, que es una propiedad cuya magnitud es igual a la temperatura. Es decir, que si la temperatura aumenta, la propiedad termométrica también lo hará. La medición viene por parte de los termómetros, aunque también se puede tener una idea gracias a la sensación térmica, que es cómo la piel recibe la temperatura de los objetos. Escalas. En las escalas existen dos tipos, la relativa y la absoluta. En la relativa se encuentran los grados centígrados y los grados Fahrenheit. En la absoluta los grados Kelvin y los grados Rankine. La escala relativa encuentra como su punto de referencia los puntos de ebullición y el punto de congelación del agua. El punto de congelación sería su punto cero. En la escala absoluta se toma en cuenta el cero absoluto, lo cual es una temperatura más baja que existe, en la que teóricamente sus partículas subatómicas perderían totalmente su energía y los protones y los electrones se juntarían en una masa que se llama sopa cuántica. Para los grados centígrados, su punto de ebullición del agua son los 100 grados. Para los Fahrenheit, los 212. Los grados Kelvin serían los 373. Su punto de congelación sería los 32 grados para los Fahrenheit, a los 0 en los centígrados, a los 273 en los Kelvin. Y el cero absoluto para los Kelvin, como ya dije, en los absolutos es el 0. Los grados centígrados serían menos 273 grados y los grados Fahrenheit menos 459. La conversión. La conversión de grados Fahrenheit hacia grados Celsius sería con esta fórmula. Grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. De grados Fahrenheit a grados Kelvin sería grados Fahrenheit menos 32 por 5 novenos más 273.15. De grados centígrados a grados Fahrenheit sería grados centígrados por 1.8 más 32. Y de grados Celsius a grados Kelvin sería grados centígrados más 273.15. De grados Kelvin a grados Fahrenheit sería grados Kelvin menos 273.15 por 9 quintos más 32. De grados Kelvin a grados Celsius sería grados Kelvin menos 273.15. Y eso es todo. La temperatura es una sensación que todo ser vivo permite experimentar, ya sea sobre ciertos objetos, climas o materiales hechos por el hombre o la naturaleza. Estos mismos pueden ser clasificados en fríos o en calientes y solo se pueden medir con el termómetro. La temperatura es una magnitud estadística, por lo cual no se puede medir directamente. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud escalar que está relacionada con la energía interna de dicho cuerpo. Esto es denominado como energía cinética, la cual está asociada con los movimientos de las partículas en cualquiera de sus sentidos. Puede ser rotacional, traslacional o en vibraciones. Si existe una mayor movilidad de partículas, el cuerpo será caliente, pero si las partículas no tienen gran movilidad, dicho cuerpo estará frío. En caso de los gases, su valor es proporcional a la energía cinética media de las moléculas, según la siguiente expresión, donde la temperatura va a ser igual a la unidad dependida Kelvin por la energía cinética. La distribución de velocidades de las partículas de un gas se rige por la ley de distribución de Maxwell. Aquí podemos observar lo que produce el aumento de temperatura en las moléculas de un gas. La temperatura trae consigo la ley de la termodinámica o la ley de cero. Esto nos indica que existe una determinada propiedad denominada temperatura empírica cero, que es común para todos los estados de equilibrio termodinámico que se encuentran en equilibrio mutuo con uno dado. En términos generales, si ponemos un objeto de menor temperatura con otro de mayor temperatura, estos igualarán sus temperaturas. Para esto vamos a hacer el siguiente experimento en el cual comprobaremos la ley. Ocuparemos lo que es dos globos, uno que tenga agua y el otro que solamente esté inflado, una vela y un encendedor. Vamos a ocupar primero el que no tiene agua, es decir, el que solamente está inflado. Vamos a prender la vela y vamos a acercar tantito el globo. Como podemos observar, el globo explotó porque solo existe una temperatura y no dos.
Ahora observemos con el que sí tiene agua. Para esto voy a acercar nada más tantito el globo y vamos a notar que no pasa absolutamente nada, no explota, ya que existen dos temperaturas, la del agua y la de la vela. Con esto podemos comprobar la ley de la termodinámica. El termómetro es un instrumento de medición de la temperatura. Este funciona a través del principio de la dilatación, por lo que es fabricado con materiales con alto coeficiente de dilatación, para que al momento de que presente un cambio de temperatura, la dilatación genere un cambio visible. Las escalas utilizadas más comúnmente en la fabricación de termómetros suelen ser los Fahrenheit, los cuales fueron denominados por Gabriel Fahrenheit, los Kelvin o la temperatura absoluta, la cual es usada exclusivamente en los laboratorios, ya que esta corresponde a la propiedad intrínseca de la materia. Y por último, los grados Celsius, los cuales fueron denominados así en honor a Andreas Celsius. Una vez que sabemos qué es un termómetro y cuáles son las medidas que utiliza, pasaremos a ver los distintos tipos de termómetro. El primero será el termómetro de vidrio. Este termómetro es un tubo de vidrio, el cual en su interior contiene un líquido que regularmente suele ser mercurio o alcohol, el cual con el cambio de la temperatura aumenta o disminuye el volumen, el cual se ve reflejada en esta escala, la cual se encuentra en Celsius. Termómetro sin contacto. Este tipo de termómetro funciona a partir de la captación de la energía de los objetos a través de la radiación de infrarrojos. Este es capaz de tomar la temperatura sin necesidad de tener contacto con el cuerpo. Funciona a través de un lente, el cual, por medio de la radiación de infrarrojos, capta la energía del cuerpo, la transforma por un sensor y se obtiene en esta pantalla el resultado de la temperatura final. Estos termómetros suelen ser demasiado precisos y sus resultados son seguros. Termómetros de resistencia. El mecanismo de este termómetro se trata de un material que capta la temperatura de un objeto, el cual modifica la resistencia. Esta modificación se traduce en la variación de una temperatura. El material utilizado para captar la temperatura puede ser usado el platino, tungsteno o el cobre. Estos termómetros llegan a medir desde los 200 grados Celsius hasta los 3568 grados Celsius. Termopar. El mecanismo de medición de este termómetro está basado en la medición de la fuerza electromotriz generada al momento de calentar la soldadura de dos metales. Este termómetro está constituido por dos hilos de metal, los cuales van unidos. En la unión se le considera el punto de medición, mientras que las demás dos juntas se les caracteriza como junta fría, que es la azul, y junta caliente, la cual está representada en color rojo. Estos termómetros tienen la capacidad de realizar la medición de temperatura de una manera muy rápida. Se dice que incluso llegan a medir la temperatura en menos de 5 segundos. Termómetros digitales. Estos termómetros miden la temperatura a través de un mecanismo, el cual capta la energía mediante una resistencia y la transporta por un circuito eléctrico integrado encargado de transformar la cifra eléctrica a la temperatura. Posteriormente que se transformó esta cifra, el resultado de la temperatura se verá reflejado en la pantalla de este termómetro. Estos termómetros suelen ser muy accesibles y muy fáciles de usar. Otros termómetros que funcionan de forma digital son los termómetros encargados de medir la temperatura basal. Estos se enfocan en captar cada decimal de la temperatura, para así garantizar un resultado muy cercano a la realidad, es decir, no tiene un margen de error, y si lo tiene es mínimo.